Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Buen día, Walter. Hola Martín. ¿Y? ¿Estás bien? Sí y sí. ¿Está la garganta bajo control? Bueno, si empiezas a hablar, la garganta parece querer intervenir. Tenemos que seguir. Bueno, en realidad debería intervenir, ¿verdad? Está interviniendo. Sí, deberíamos mantenerla bajo control. Sí, debe quedar bajo control. Sí, entonces, Dicen que esta cosa durará 3 semanas si la tratas y si no intentas tratarla, durará 3 semanas. bien, entonces déjalo así. Así es, así parece. Son 21 días sin tratamiento y 3 semanas con tratamiento. Con tratamiento, sí. Bueno, estamos resolviendo de nuevo. ¿Por qué no? ¿No es eso parte de la descripción del trabajo? Bueno, parece que todos quieren poner todo en una olla, como diferentes religiones y todo. Así que podemos resolverlo. Sí, vamos a resolverlo. ¿Te gusta el fondo, Martín? Sí, sí, me gusta. Hey, Proyecto 2025. Hagamos a América grande de nuevo. Oh no, católica de nuevo. Eso es travieso. Veo que también hay un rosario detrás del sombrero o debajo del sombrero. Sí, bueno, siguen hablando de oración y oración, pero tienen una visión diferente de la oración. Absolutamente. Así que, Martín, creo que nos dirigimos hacia una especie de cumplimiento de las cosas profetizadas. Así que tal vez necesitamos orar. Claro que necesitamos hacerlo. Oremos. Padre Celestial, seguramente estamos en tiempos trascendentales y estamos muy agradecidos de poder estar aquí, pero tampoco podemos hacerlo sin ti. Así que pedimos que cada paso del camino y cada minuto de esta charla, que ilumines nuestras mentes y guíes la discusión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay muchas cosas interesantes y, y ruido de fondo teniendo lugar en el mundo. Unas cuantas elecciones que han sido interesantes, la de Canadá, la de Australia y el factor Trump. Sí, sí, interesante. En algunos países, como por ejemplo Canadá, no se, no se esperaba que estuvieran. No, 27 puntos por delante de los conservadores y luego entró el factor Trump y querían mantener el statu quo. Así que fueron por la izquierda otra vez y algunos de los otros estados están muy molestos porque no querían tener otro gobierno de izquierda. Algunos de ellos incluso dicen que tienen más en común con los Estados Unidos y podrían unirse a ellos. Eso sería interesante. Trump ha estado hablando de un Estado 51 todo el tiempo. Sí, tal vez lo consiga pieza por pieza, Sí, poco a poco. Y el otro interesante, por supuesto, es Australia, que de nuevo ha visto algo que no está de acuerdo con las encuestas, ¿cierto? ¿Verdad? no. Y una cosa fue interesante, es que el partido que ganó también quería o está tratando de implementar un impuesto que es bastante ridículo. Sí, y en Inglaterra otra cosa interesante es que el partido que no, am, el partido que no está a la derecha en realidad ganó y ahora en las elecciones parciales parece que la derecha está ganando de nuevo. Así que es una situación muy heterogénea. Pero viéndolo desde un punto de vista profético, la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, va a marcar el ritmo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay duda de que esa segunda bestia son los Estados Unidos de América. No puede ser otra. No puede ser. No puede haber otra interpretación de eso. Y luego el resto seguirá. Así que la agitación que tenemos en realidad está tratando de ganar la ascendencia para que esa implementación se convierta en una posibilidad.
Así que todas estas cosas son muy fascinantes, pero Estados Unidos tiene que marcar el ritmo. Y vaya que lo ha estado marcando. Sí, y luego tienes el escenario del rey del norte y del rey del sur, y sabemos que se sentaron en una mesa y luego el rey del norte vendrá con carros y con economía y con barcos y lo que sea, y él invadirá al rey del sur. Y sabemos que el rey del norte es el sistema papal. Debe recuperar lo que perdió. La herida que recibió debe ser restaurada. Y esto está sucediendo en los Estados Unidos, ¿o no? Quiero decir, solo recuerdo el primer presidente católico, JFK. ¿Qué discusión fue? Justo antes de eso, si alguien incluso pensó en algo así, entonces hubo un gran revuelo. Y por supuesto, se distanció muy fuertemente de la unión de la Iglesia y el Estado. Pero la Biblia predice que la segunda bestia actuará en nombre de la primera bestia, que es el catolicismo. Y por lo tanto debemos esperar un ascenso del catolicismo, pero de alguna manera oculto en el evangelicalismo, de modo que no lo veas realmente como la fuerza impulsora. Pero ¿se está desarrollando eso en Estados Unidos o no? Entonces la respuesta es sí. Sí, sí. Verás, la popularidad del catolicismo está creciendo mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué es esto posible? Porque la gente ha perdido de vista la doctrina. Eso es cierto. El problema en juego en el mundo ya no es la doctrina. El problema es la reforma social. Tienes que desempacar eso un poco porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Eso es exactamente lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces el problema en la reforma, como lo hicimos en la anterior, fue puramente doctrinal. ¿Cuál era la posición de Cristo? ¿Cómo funciona la salvación? Y los dos sistemas son diametralmente opuestos entre sí. Hicimos eso en el último episodio. Entonces, el tema de la doctrina y cómo nos relacionamos con las escrituras y cuál es el papel de las escrituras, el protestantismo dijo que es central. Solo la escritura es nuestra guía, es nuestro faro. Esta es la forma de navegar. El catolicismo dijo, no, es la tradición la que establece el marco para interpretar las escrituras y no las escrituras que establecen el marco para interpretar la tradición. Así que eso es poner el carro delante de los caballos y doctrinalmente nunca los dos podrían encontrarse. Es una imposibilidad. Porque si aceptas la expiación como el camino a la salvación, en lugar de rechazar la expiación como el camino a la salvación e implementar una religión basada en las obras, las dos no pueden encontrarse. Así que la solución al problema fue aumentar con el tiempo el malestar social y el caos. De modo que los problemas que plagan a la humanidad hoy ya no se basan en doctrinas, sino en problemas sociales, la pobreza, la división entre ricos y pobres, las divisiones ideológicas, mientras que los partidos generalmente eran bastante cercanos entre sí, ahora están tan alejados que casi están dispuestos a ir a la guerra entre sí y volarse en pedazos. Entonces, ¿cómo se combaten los cataclismos sociales? La desaparición de la sociedad, la degeneración de la humanidad, los problemas morales y la respuesta, volver a un sistema que tenía eso bajo control. Y eso fue... Catolicismo.
Sí, en la Edad Media. y buscan la guía de un hombre, y ese hombre es el Papa. Entonces, ¿cómo sucedió que la sola escritura de repente se fue por la ventana? ¿Cómo sucedió? Bueno, primero tuviste que crear división, diferentes interpretaciones. Entonces tenías al protestantismo y tenías al catolicismo. El protestantismo desde el principio nunca estuvo realmente unido. No. Tenía aspectos de unidad. No estaba unido. El calvinismo permaneció como calvinismo. De repente, ahí mismo, ni siquiera tenía unidad al principio. Desde el principio ya estaba... Y luego se fragmentó más y más. Y a medida que la gente estudiaba las escrituras, como lo hemos hecho muchas veces, la unidad no se produjo, pero las denominaciones se multiplicaron. Así que comenzaste con un puñado, tenías a los luteranos en Alemania, estaban los calvinistas en Suiza, luego eventualmente eso progresó a Escocia, donde los calvinistas a través de John Knox introdujeron su doctrina. Luego estaba la iglesia de Inglaterra y todos ellos eran básicamente Iglesia y Estados Unidos, porque ese era el pensamiento de la Edad Media. Y luego esa unidad de la Iglesia y el Estado se interrumpió después de la Revolución Francesa. Y luego vino la caída de los reyes. Los reyes fueron aparentemente expulsados Sí, y se mantuvieron, tenían un papel ceremonial. ajá, como actualmente. Sí, pero si miras detrás de escena, son muy prominentes en las sociedades secretas. Y la realeza, de hecho, lidera muchas de las sociedades secretas. Entonces, si tomas a los grandes maestros de las logias en la derecha escocesa o Inglaterra o donde sea, la realeza está muy representada en ese tema. Así que aparentemente pasaron a la clandestinidad. La democracia tomó el lugar y la democracia multiplicó los sistemas. Y así eventualmente las iglesias, Martín, siguieron dividiéndose y dividiendo por temas. Así que eventualmente tenían miles, todos proclamando las escrituras. Y luego, ¿cómo las alejas de la letra de la palabra? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Tu palabra es verdad. ¿Cómo los alejas? Bueno, lo descompones poco a poco. Y pones el énfasis. Sí, usas la ciencia, por ejemplo. Primero niegas el Génesis, luego eso se convierte en una mitología. Luego niegas las porciones de las escrituras que se relacionan con eso o parecen defender el relato del Génesis. Lo descompones de modo que hay, digamos, una, una dilución de la interpretación literal absoluta de las escrituras y las llevas a través de toda la sociedad. Y los jesuitas hicieron un gran trabajo aprendiendo contra aprendizaje, estableciendo las universidades, secularizándolas, sacando las escrituras como base de lo que es verdad, lo que está bien y lo que está mal. Ese fue un gran movimiento y tomó un par de siglos hacerlo. Y luego, Martín, cambias el sistema religioso de uno basado en la palabra a una religión emocional donde el espíritu se vuelve la norma y no la palabra. Sí, así que está cambiando la autoridad en realidad. Sí. Entonces ahora tus sentimientos dictan tu religión y ahora estás listo para un movimiento ecuménico. Estás listo para unir a todos y la necesidad de unidad se basa en problemas sociales.
ya no en la palabra. Sí, sí, así es. Entonces el Papa Francisco y todos los papas anteriores dijeron, tengamos unidad. Todos creemos en Jesús, todos creemos que cuando morimos vamos al cielo o al infierno. Así que dejemos de un lado todos los demás asuntos doctrinales y veamos cómo podemos abordar juntos los asuntos sociales. Todos quieren moralidad, todos quieren esto, aquello y lo otro. Concentrémonos en lo que tenemos en común y olvidemos todos estos otros asuntos. Y así es como empezó. Y es por eso que la popularidad pudo volver al catolicismo. Correcto. Y ahora que el mundo está en un estado en el que necesitas este énfasis moral de nuevo, ¿cuál es la base del énfasis moral? ¿Va a ser la palabra? No, definitivamente no. No, porque eso solo crea problemas. Sí, eso es verdad. Es como Tony Palmer dijo, Sí, Dios resolverá. Dios resolverá nuestras doctrinas cuando lleguemos arriba. Me pregunto por qué las escribió todas en un libro si quiere decir, bueno, tira el libro, resolvémoslo más tarde, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Pero eso es lo que hicieron. Dios se encargará de eso. Concentrémonos en los problemas sociales y necesitamos un liderazgo fuerte. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿No es el catolicismo? ¿No es el catolicismo? Sí, ¿Y no es su influencia la que está aumentando en todas partes? definitivamente. ¿Y a quién recurren para que los guíe? Al Papa. ¿Recuerdan a John Kerry que dijo que el Papa es el líder moral del mundo? Sí, pero necesita algo de influencia. ¿Y cómo recupera esa influencia? Entra la segunda bestia. Así que durante años hemos estado diciendo que la segunda bestia implementará de nuevo las doctrinas, normas y moralidades papales. De nuevo, y es un sistema muy espectacular. Uno que trae a través del misticismo y los objetivos y metas para ayudar a la humanidad a volver a la moralidad. Parecen tan nobles. Sí, No importa que la escritura esté enterrada y con ella el papel y la centralidad de Cristo. La otra cosa importante es, Martín, que los primeros reformadores y el sistema católico romano creían firmemente que la iglesia y el Estado debían estar unidos. sí, Porque ¿de qué sirve tener un sistema de moralidad si nunca se implementa? No necesitas a la policía para asegurarte de que se implemente. porque es por el bien de todos, por el bien común. Muy bien, ahora se supone que debes tomar una decisión personal para aceptar la salvación, ¿cierto? Eso según la Biblia. A la Biblia. Y debes tomar una decisión personal para estar en armonía con los principios de la Biblia, los 10 mandamientos. Pongámonos en armonía con los principios de la Biblia. Ahora, el catolicismo dice, nuestros estándares y normas morales no se basan en las escrituras, se basan en la ley natural. Así que no lo vamos a basar en las escrituras, pero lo haremos casi parecido. Sí, Pero no van a ser iguales, solo van a ser parecidos. Entonces, alteremos los 10 mandamientos y cambiémoslos hasta tal punto que reflejen las necesidades de la sociedad en lugar de los requisitos de Dios. sí. Tiene sentido, tiene sentido. Eso es exactamente lo que hicieron. Muy bien, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Es una deidad muy específica, la que los sacó de Egipto. Ese es el Dios verdadero. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Bueno, ¿quién? Además de quién, podría ser un Dios genérico, Ahora esa es la versión católica. sí es la versión católica, así que ahí se detiene.
se detiene ahí. Así que ahora tienes una deidad genérica, mientras que en las escrituras tienes una deidad muy específica. ¿A cuál sirves? ¿Al legislador? ¿A cuál? El que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Ese es el Dios el que en el Sinaí habló y escribió su ley con su dedo. Sí, el que creó. Ese es. Ese es al que se supone que debes servir. No tendrás otros dioses aparte de mí. Pero ¿cómo vas a hacer que la gente se reconcilie con la ley de esa manera, Martín? Quitas algunas de las palabras que especifican a qué Dios. ¿Es una buena idea? Bueno, por supuesto, ¿servirá a quién? ¿Servirá a la comunidad o servirá a Dios? A la comunidad. Ah, está bien. Así que por el bien del tumulto, digamos que todas las religiones tienen el mismo Dios. ¿Era ese el caso en el Antiguo Testamento? ¿Todas las naciones tienen el mismo Dios? Definitivamente no. ¿Acaso Pablo no lo definió Sí, y no dijo que lo que los gentiles ofrecen se lo ofrecen a los demonios? Se lo ofrecen a los diablos, sí, sí. ¿cierto? Y no quiero que seas socio o partícipe de la mesa del diablo. Entonces, según las escrituras, no todas las deidades eran iguales. Definitivamente no. Quiero decir, incluso si vas a Elías, porque tuvo una experiencia completa con ella, Ahora, Martín, ¿funcionará esa filosofía en una sociedad con cosmovisión ecuménica? para nada. Es un problema, ¿verdad? Es un gran problema. Entonces, ¿quién creó el problema? Dios. Sí, según ellos. Según las escrituras, Él creó el problema. Dijo, nadie más, solo el que los sacó de Egipto, ese que se paró en el Sinaí y escribió la ley con su dedo, hagamos eso un poco más genérico. Ahora, las deidades hindúes son bienvenidas. La deidad islámica que no tiene un hijo, bienvenida. La deidad del chamán, bienvenida. Todos son bienvenidos. Ahora no hablemos de doctrina, hablemos de problemas sociales. Hay tanta pobreza, tanta hambre, tanta lucha entre religiones. ¿Qué está causando esta lucha? ¿Por qué el yihadista quiere acabar con los cristianos? ¿Y por qué el cristiano es tan terco como para no aceptar la deidad del yihadista? Dejemos todo eso de lado. Y entonces el Papa Francisco no dijo que todas las religiones conducen al mismo Dios. Sí, lo hizo. Y entonces todos deben ser amigos, fratelli tutti. Fratelli tutti. Así que deshagámonos del primero. Y la idolatría es un pequeño problema. No te harás un ídolo. Eso no va a funcionar. No, porque ya excluye muchas religiones. Entonces, ¿Qué vas a hacer con el hinduismo, con todos esos ídolos? ¿Qué vas a hacer con el budismo? ¿y el culto a los antepasados? ¿Qué vas a hacer con el culto a los antepasados? Eso no va a funcionar. Simplemente deshagámonos de eso. Así que dejemos ese mandamiento. Entonces podremos adorar a Pachamama en el Vaticano y podremos mostrar solidaridad y todos serán felices. Muchos más sensibles, ¿verdad? No. Oh, está bien. Y no tomes el nombre del Señor en vano, pero ahora no sabes de qué Señor estás hablando. Así que considerémoslo a todos iguales. Exactamente, no hables mal de nadie ni hables en contra de ninguno de ellos. Entonces eres un niño travieso. Así que eso es lo que dijo el Papa Francisco. Ahora son todos iguales. ¿Sigue siendo bíblico? No, para nada. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Pero el mundo entero estaba adorando al sol. Es un poco difícil ir y cambiar a todos al séptimo día. Quedémonos con el primer día, ¿sí? Después de todo, Jesús resucitó el primer día de la semana, así que no nos molestemos con eso. Pero es la ley de la autoridad. Yo soy el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, por lo tanto te ordeno. No, mantengámoslo genérico.
Todos están en otra página aquí, solo un par de ellos, solo un poco locos si quieren hacer eso, ¿cierto? Pero déjalos que lo hagan en su día, así que digamos, santifica el día de reposo y eso es todo. Que eso es lo que dice ahora. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida, ¿verdad? Quitemos la promesa, solo di honra a tu padre y a tu madre, pero introduzcamos la ley natural. Al que realmente necesita ser protegido es el niño, así que creemos algo de derechos humanos y pongamos los derechos del niño por encima de los derechos de los padres para que el Estado y la escuela puedan decidir de qué género es tu hijo. Oh, bueno, igual tu hijo no te pertenece. Ni siquiera viste cuando ese niño salió y no tenía ropa de qué género era. Eso es algo que el Estado o el sistema decidirán por ti más tarde. Y si interfieres con eso, te quitaremos a tu hijo, porque el derecho de tu hijo está por encima del derecho de los padres. Así que simplemente demos la vuelta a ese mandamiento, ¿de acuerdo? Podríamos repasar el resto, no tenemos que hacerlo, pero esos son los importantes. Así que Martín, la palabra no es la norma. Es como el catolicismo la ha interpretado y la ha puesto en su forma de 10 mandamientos que parecen superponerse con los bíblicos, pero los destripan por completo. Sí, ¿Estarías de acuerdo con una declaración como esa? por supuesto, y definitivamente la base del ecumenismo. Y todo el mundo está de acuerdo. Así que en el Concilio de Trento, cuando los protestantes dijeron, sola escritura, creemos en la Biblia y solo la Biblia, ¿cierto? El arzobispo de Reggio dijo, no, no es así, están guardando el domingo. Así que en realidad están escuchando las normas y el estándar de la Iglesia Católica. Así que cállate, solo un grupo rebelde y los vamos a arreglar. Y los jesuitas fueron creados para ese propósito. Los traeremos de regreso a las normas y los estándares dictados por la Iglesia y olvidémonos de la Biblia. Así que básicamente eso es en pocas palabras como sucedió. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? Y ahora vamos a entrar en un sistema donde el mundo está en crisis y nuevamente necesita una guía moral fuerte. De vuelta al catolicismo, no a la palabra. No, De vuelta al catolicismo y sus normas. Y porque la doctrina no es importante, sino la sociedad y el bien común. Y la necesidad de la sociedad son importantes. Por lo tanto, nadie notará cuando implementemos procedimientos y leyes y cosas que contradicen lo que dice la Biblia. Pero la sociedad realmente los necesita. y encaja perfectamente con esta predicación ecuménica de amor. Bien dicho. Así que eliminemos la doctrina por completo. No es importante. Sigue la corriente. Ahora, Martín, ¿qué pasa si alguien dice no voy contra la corriente? Entonces, por el bien de la sociedad y todo eso, deshagámonos de ellos. Bien, entonces cualquier voz divergente debe ser silenciada, ¿verdad? No saben cómo hacerlo o lo han practicado recientemente en el mundo. ¿Cómo silenciar ciertas voces? Incluso si dicen que tiene sentido, dices que están diciendo tonterías. Bueno, sí, ¿Y qué si tenemos un trasfondo travieso, Martín? También podríamos tener una charla traviesa, ¿verdad? sí podemos. Quiero decir, hace 5 años no se habría hablado así tan descaradamente y no se habría desterrado a la gente tan fácilmente como lo han hecho en los medios. Como lo han hecho. Solo porque alguien fue en contra de la norma aceptable según ellos. Bien. Entonces, Martín, el punto del asunto es que la Biblia predice que la primera bestia, que es inequívocamente el catolicismo, se recuperará.
la herida será sanada. Y la que implementará sus normas y estándares en su nombre será la segunda bestia, que son los Estados Unidos de América. La pregunta no ¿es eso posible? La pregunta es, ¿está sucediendo? Sí, definitivamente. Entonces, Martín, ¿qué debe suceder? Número uno, la estatura del catolicismo debe parecer elevarse de nuevo. Sí, es como si debiera volverse popular. Número uno. Número dos, la voz moral que emana de esa fuente debe considerarse primordial. Han trabajado muy duro en eso, tanto la izquierda como la derecha. Oh, seguro. Si toma los discursos de Kerry, por ejemplo, sobre el tema, debe elevarse de nuevo, pero debe volverse hiperbólico, debe aumentar. Sí, debe ser un héroe que viene. Correcto, pero aún debe parecer pasivo en segundo plano. Así que necesita un representante. Sí, sí, alguien que lo haga en su nombre. Y hablan mucho de intermediarios como los hutíes y todos esos que son intermediarios de Irán, etc. Entonces necesitas un representante que diga, esto es lo que necesitamos. Necesitamos esta estatura moral. ¿Y qué dijo ese papa? ¿Y qué dijo ese papa? ¿Y qué dijo ese papa? No deberíamos olvidar esas cosas. ¿Y qué va a decir el nuevo papa? Eso va a ser muy interesante. Definitivamente. Y creo que todos llegarán al punto en que digan, esa es una voz de razón en los tiempos en que vivimos. Yo también lo creo. Y deberíamos volver a esas normas y estándares, pero necesitas un representante. Muy bien, así que presentemos al representante. Ahora, la Iglesia y el Estado era un sistema tan maravilloso porque cualquier cosa que la Iglesia decidiera, el Estado solía implementarla, imponerla. Era maravilloso, ambos estaban felices y eso se ha ido por la ventana. Lo necesitamos de vuelta, ¿verdad? La Iglesia y el Estado deben volver. Así que la separación de la Iglesia y el Estado fue una mala idea para el bien común. Definitivamente. Y necesitamos gobernar de nuevo, ¿verdad? Sí, así es como la iglesia se siente ahora. Sí, así es como la Iglesia se siente. Necesitamos gobernar de nuevo. Y los judíos sintieron que tenían que gobernar Definitivamente, sí. y el Mesías les iba a quitar ese gobierno y el énfasis iba a estar en él y lo que está sucediendo en el cielo. ¿Y cuál es su papel entonces aquí abajo? Bueno, eso fue según las escrituras, lo que dijiste, pero ellos en sus pensamientos no era lo que querían. No. Ellos querían gobernar y en la Edad Media lograron gobernar y ahora perdieron ese gobierno y lo quieren de vuelta. Así que necesitamos que la Iglesia y el Estado vuelvan a estar juntos otra vez. Entonces, Martín, si esto sucede, entonces el manual que tenemos, que es la palabra de Dios, se está reivindicando a sí misma. Con seguridad. Así que echemos un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, Martín, el Papa Francisco fue muy fuerte con respecto al medio ambiente, la energía renovable, pero de alguna manera debe haber un equilibrio porque Donald Trump llega y dice, perfora. E inmediatamente se sale del Acuerdo de París y todo eso. Y sin embargo, el problema no debe desaparecer porque la voz papal tiene estatura, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante que España tuviera esta calamidad cuando el hito de energía 100% renovable de España, seguido de un apagón histórico. ¿Fue esa una coincidencia? Entonces, por primera vez estaban alardeando de que su red estaba basada al 100% en energía renovable y luego se averió. Unos días después, sí. La gente no podía salir de sus trenes porque las puertas estaban cerradas. Tuvieron que forzar las puertas.
Hubo pánico, Gran pánico. gran pánico, y nada funcionó. Así que por primera vez toda la red nacional simplemente se disolvió. Así que 12 días después, España y Portugal sufrieron uno de los mayores apagones de la historia. El corte de luz también afectó a partes de Francia, Andorra, Bélgica, Países Bajos. La red ibérica se desconectó de la red europea más amplia, etc. Y la causa, bueno, no la sabemos realmente. Fue la temperatura, fue un pulso, lo que sea, pero hubo pánico. Ah, y estuvieron unas horas sin electricidad. Y fue pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico. Creo que toda esta gente debería venir a Sudáfrica y vivir aquí un tiempo, porque nuestra red siempre está apagada. Ah, tenemos más. Se estabilizó un tiempo y luego hace unas semanas Volvió a colapsar. se... Si alguna vez has conducido en Johannesburgo y crees que puedes conseguir un semáforo que funcione bien, piénsalo bien. Así que estamos totalmente acostumbrados a todas estas cosas, así que en realidad sonreímos cuando estas cosas pasan. Pero Martín, es solo una parte del caos que necesita ser resuelto. Necesita ser resuelto. Y la resolución tendrá que venir con énfasis religioso. Énfasis religioso. Verás, pero tal vez esto también está sucediendo y Trump, que está en contra de todo esto, Eleva su posición, su estatura. Así que volvamos un poco al 25 de marzo. Por cierto, no hace mucho tiempo, cuando el arzobispo Elpidóforos presenta la cruz sagrada al presidente Trump en la celebración del Día de la Independencia de Grecia. Esto es muy interesante. El arzobispo ortodoxo presenta esta cruz especial y dice que comparó al liderazgo del presidente con el del emperador Constantino el Grande. Ahora, si retrocedemos en la historia, Constantino fue, por supuesto, un emperador muy importante porque hizo oficial el cristianismo. en Roma. No solo lo hizo oficial, sino que según documentos que algunos afirman que fueron completamente falsificados, básicamente entregó el gobierno al obispo de Roma en una bandeja para que pudiera gobernar no solo en asuntos religiosos, sino también en asuntos seculares. Así que ese es el legado que dejó a la Iglesia Católica Romana, básicamente. Y el obispo de Roma, que ahora es el Papa. Ese es el Papa, correcto. Entonces Constantino abrazó el cristianismo, pero no abandonó el paganismo. No. Entonces, si vas a sus grandes monumentos, el cristianismo está representado en un lado y el mitraísmo, el culto al sol, se representa en el otro lado. Y en realidad unificó el paganismo y cristianismo. Eso es sincretismo. Así que detuvo las guerras y la persecución contra los cristianos, pero no porque los cristianos realmente ganaran. Fueron unidos. En realidad es el más peligroso. Es mucho más peligroso. El sincretismo es una toxina en una bebida muy aceptable. Sí, engaño. Como sea, lo comparó con Constantino y con ese contexto histórico, estoy bastante contento con eso. Eso es verdad, porque es lo que la Biblia dice que sucederá. Es básicamente lo mismo. Entonces, recordando la visión del gobernante romano de la cruz como símbolo de la victoria divina, al entregar la cruz, el arzobispo Elpidóforos hizo referencia a la famosa visión del emperador. Esta cruz es el mismo símbolo que llevó a Constantino a la victoria, como Jesús les reveló. Entonces el presidente Trump se mostró visiblemente conmovido, aceptó el regalo con gratitud y reconoció su profundo significado.
Entonces, Martín, ¿cuál fue el efecto de lo que hizo Constantino? Elevó la posición del obispo de Roma por encima de todos los demás obispos cristianos en todo el mundo. Y básicamente estableció el papado como consecuencia. Entonces, si puedes tomar eso como un tipo, ¿Es esta una comparación? un paralelo puede ser asombroso. Sería un paralelo interesante, creo que podría serlo, ¿cierto? Y luego, el 19 de marzo de 2025, los líderes religiosos se reunieron alrededor de Trump para orar en la oficina oval y se llevó un día increíble. Entonces, de todo el país visitaron a Donald Trump y oraron con el comandante en jefe. La Casa Blanca publicó una imagen de los líderes reunidos en oración alrededor de Trump mientras estaba sentado en su escritorio. En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer la oficina de fe de la Casa Blanca. Ahora, estamos teniendo una progresión aquí. Sí, eso es lo primero que escribió con la orden ejecutiva. Y Paula White es la asesora principal de Trump. Bien, y esta oficina está en la Casa Blanca, muy cerca de la oficina oval. En el ala oeste. Eso es muy simbólico, por cierto, y es la primera vez que a una organización así se le ha dado una presencia en la Casa Blanca. Es como si la iglesia y el Estado se unieran, ¿cierto? Bueno, no puedo pensar en una mejor manera de decirlo. Así que es parte del Consejo de Política Interna. La orden establece que la nueva oficina consultará con líderes religiosos sobre varios temas, incluida la defensa de la libertad religiosa. Eso suena muy noble, pero debemos recordar cómo el Papa Francisco y el catolicismo definen la libertad religiosa. La libertad religiosa siempre se define dentro de las limitaciones del bien común. Sí, entonces en realidad no eres libre de hacer lo que quieras. Puedes hacerlo siempre que... Puedes tener tu preferencia denominacional o tu preferencia de fe religiosa, siempre que no interfiera con el bien común. Ahora, ¿qué pasa si están unidos en un tema y te distancias de él? Entonces no tienes libertad religiosa porque no estás trabajando dentro del marco del bien común. Entonces la libertad religiosa solo funciona si satisface los requisitos del bien común. Eso es similar a la libertad de expresión, según ellos. Siempre y cuando no digas cualquier cosa que no queremos que digas. Sí, Entonces el miércoles por la noche, la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, albergará a los católicos para la gala de los católicos. Ahora, eso también es fascinante. Entonces aquí tienes esta organización basada en la fe, plantada dentro de la Casa Blanca. Paula White, por supuesto, es evangélica, pero ahora tuvo un día muy especial solo para los católicos, sí, en su residencia. en su residencia. Y los oradores en el evento incluyeron al general retirado del ejército Michael Flynn y al veterano consultor político Roger Stone, etc. Y ese es su sitio web, Católicos para Católicos, oración católica por la Gala de América 2025 en Mar-a-Lago. Inspira una nueva ola de catolicismo y patriotismo en Estados Unidos. ¿Están recibiendo un trato especial? Seguro, lo están impulsando. Y también es muy importante recordar que estos son los católicos conservadores partidarios del Pre-Vaticano II. En realidad solo necesitan un papa conservador para consolidar los problemas, ¿cierto? La otra palabra que usamos la última vez también es católicos tradicionales. Católicos tradicionales.
Católicos para Católicos está luchando para traer la fe católica de vuelta a la plaza pública a través de maratones de rosario, medios de comunicación, acción política y más. A través de la doctrina, Martín. No, no. No, doctrinas, dejemos eso de lado. Hagamos maratones del rosario. Ahora, rezar el rosario es una oración repetitiva. 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro. Y la Biblia dice claramente que no debes hacer eso. Expones tu caso claramente. Habla con Dios como un amigo. Ven a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Poned vuestras cargas a mis pies y os daré paz. Eso es todo. Y la acción política, ¿esa es parte de la Biblia? No, Iglesia y Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que mientras los católicos por los católicos son un movimiento de activistas apasionados, sabemos que sin oración nuestro trabajo es en vano. Así que la oración repetitiva es la respuesta. Creo que esa es una de las razones por las que tenemos el rosario. Justo debajo del sombrero. Esquivamos una bala figurativa y literalmente como país en las últimas elecciones. Es hora de dar gracias a Dios y emplear su ayuda para muchas batallas que tenemos por delante. ¿Están en pie de guerra? Oh, definitivamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De devolver las normas y estándares católicos a la administración. Y también hay un poco de calor subliminal en esto, hacia Trump, que ese es su hombre. Este es el que lo va a hacer. Bien, veamos cómo se sienten los católicos conservadores sobre esto. Aquí hay una toma. No se pueden ver todos los sacerdotes, pero hay más de 100 sacerdotes. Esta es la estatua de Nuestra Señora de Fátima, que fue regalada no solo a Donald Trump, sino a toda su familia. Era una estatua muy hermosa de Nuestra Señora de Fátima, de alta calidad, podría decirlo. Y el obispo Strickland rezó una hermosa oración, bendita y rociada con agua bendita. Creo que algunas personas vieron esta imagen y pensaron, oh, gran celebración en medio de la cena. No, eso no es lo que es. Es la bendición de la estatua de Nuestra Señora de Fátima como regalo a la familia Trump. El obispo Strickland oró en particular para que esta hermosa imagen de la Santísima Madre fuera una brújula que los guiara hacia Jesús, para que les dijera, hagan lo que Él les diga que haga. Martín, lo que acabamos de presenciar es definitivamente contra el segundo mandamiento. Definitivamente, bendición de la estatua. Va en contra del segundo mandamiento. Definitivamente, no te harás imagen. ¿Oíste algo del protestantismo? No, ¿Ni un pío? no, Bien. ¿Es de las escrituras? no. Definitivamente no. Definitivamente no, ¿cierto? Entonces, Martín, todo el sistema es paganismo. Si miras a la Pachamama, ¿cuál es la diferencia? Lo mismo. Así que no importa si es uno u otro. Ahora bien, no quiero entrar en marología. No es el objetivo. Estamos viendo hacia dónde va. Pero no es escritural. Así que no se basa en lo que dice la palabra. Se basa puramente en lo que dice el catolicismo. Es interesante que Sky News, creo que fue el que dijo que Trump está actuando con todas estas órdenes ejecutivas y todas estas cosas que están sucediendo más como un rey que como un presidente. Es cierto. Así que, Martín, la Constitución que prohíbe básicamente la unión de la Iglesia y el Estado, aunque ahora argumentan que no debería empezar con yo el rey. Eso es un poco irónico, pero sí, él está tomando el control, lo está haciendo a su manera. Y lo está haciendo en nombre de alguien. Oh, por supuesto, y no te engañes. ¿Y luego qué hizo en este Día Nacional de Oración? Trump crea una comisión de libertad religiosa en el Día Nacional de Oración. Ese es el 1 de mayo en que salió este artículo. Entonces el presidente dice que su administración está trayendo la religión de regreso al país. Cientos de líderes religiosos que representan diversos orígenes religiosos, cristianos, judíos,
musulmanes, hindúes, entre otros, asistieron al evento en el Jardín de Rosas, que se llevó a cabo a pasos de la oficina oval. Presentó momentos de reflexión con oración dirigida por prominentes figuras religiosas, incluida la oración por la paz hindú y una invocación cristiana que hace eco del enfoque multirreligioso visto en observancias pasadas. Entonces, esto es Fratelli Tutti. Solo quería preguntarte, ¿es esto muy diferente de lo que hizo el Papa todo el tiempo? No, es lo que propagó. ¿Niega el primer mandamiento? Sí. Sí, ¿cierto? Pero sirve al propósito de la humanidad desde una perspectiva humana, pero no desde una perspectiva divina. Así que, organizado por la recién formada Oficina de Fe de la Casa Blanca, algunos funcionarios aprovecharon la ocasión para ofrecer sus versos religiosos favoritos. La orden ejecutiva que estableció la Comisión de Libertad Religiosa se une a otras órdenes centradas en la religión firmadas en los últimos 3 meses, incluida una que aborda el sesgo anticristiano y otra que apunta al aumento del antisemitismo en colegios y universidades de todo el país. Ahora, algunas de estas universidades están siendo presionadas para que cumplan con estas órdenes ejecutivas. Entonces, su estatus fiscal está siendo quizás revocado. Se están retirando los fondos. Entonces, se están tomando medidas de guerra económica para imponer una ideología en particular. Sí, definitivamente. Es tan bíblico en realidad todo. Ahora bien, asegurémonos de que la gente no nos malinterprete. ¿Pensamos que el antisemitismo está bien? Definitivamente no. No. ¿Creemos que el sesgo anticristiano está bien? Seguro que no. Definitivamente no. ¿Creemos que tenemos que eliminar a los musulmanes del mundo? No. No. ¿Creemos que los hindúes deberían ser invadidos y eliminados de esta tierra? No. No. Dejemos eso muy claro. Así que no somos anticristianos, no somos antisemitas, no somos antihindúes, no somos antipaganistas, en ningún otro sentido que no sea doctrinal, ¿cierto? Dios quiere llegar a toda la humanidad. Sí. Cada tribu, nación y pueblo, independientemente de lo que crean. Si solo hay un Dios y una verdad, entonces Él lo llamará a esa verdad. Y es tu libre albedrío decidir si quieres tomarla o no, ¿cierto? Ahí está el asunto, el más importante. Muy bien, así que no vamos a tomar las armas, pero vamos a tomar una espada. Esa. Solo la palabra, solo la palabra. Esa es nuestra espada. Las Escrituras dicen, entonces en esta configuración sabemos que esto viola el primer mandamiento. Y tengo que tomar una decisión. ¿Con qué partido voy a estar y por qué es posible que todas estas diferentes organizaciones religiosas se unan en solidaridad? ¿Por qué es incluso posible? Verás, creo que el problema que podría ocurrir con la gente, como cuando dicen, oh, pero estás en contra de esto, no hay nada malo en hablar con otras religiones, ser amigo de la gente allí, pero cuando se convierte en un lugar oficial, si aceptas que todas ellas conducen a Dios, entonces estás negando lo que dicen las Escrituras, porque solo hay un camino a Dios y es a través de Jesucristo, ¿cierto? Ahora, hay cristianos allí, pero ¿qué estándar están adoptando? ¿El estándar papal o el estándar bíblico? bueno, si niegas todas estas otras cosas y dejas la doctrina a un lado, entonces obviamente al papal. Ese es Fratelli Tutti. Sí. Ese es un estándar papal, no es un estándar bíblico. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué dice realmente Donald Trump sobre esto? Estamos trayendo de vuelta la religión a nuestro país y la estamos trayendo de vuelta rápida y fuertemente.
Porque para que Estados Unidos sea una gran nación, siempre debemos ser una nación bajo Dios. Una frase de la que les gustaría deshacerse a la izquierda radical. Pero ven, no creo que vaya a dejar que se deshagan de eso, ¿cierto? Haremos que Estados Unidos sea rico y saludable de nuevo. ¿Y por qué no decimos rico, saludable y religioso de nuevo? ¿Debo agregar eso para este grupo? Dan Patrick y tú sabes que trabajan desde la Casa Blanca, nunca han hecho eso, nunca se ha hecho eso antes, ningún otro presidente permitió eso. Creo que dice separación, dicen separación entre la iglesia y el Estado. Dije, está bien, olvidemos de eso por un tiempo. Dijimos, realmente esta separación no sé si es algo bueno o malo, no estoy seguro, pero si hay separación o no, ustedes están en la Casa Blanca, donde deberían estar y están representando a nuestro país y estamos trayendo la religión de vuelta a nuestro país y es un gran asunto. Creé una oficina histórica de fe en la Casa Blanca, en el ala oeste, y esa será una oficina que ha sido muy buena. Ya veo que tienes mucha gente yendo y viniendo, y eso es bueno. Eso es lo que queremos defender y de representar a las personas de todas las religiones y sus libertades religiosas en el país, en el extranjero, y quería que tuvieran ese cargo. Nunca había sucedido antes, no creo que haya sucedido antes, ¿cierto? A las personas de fe nunca se les ha permitido entrar a la Casa Blanca. Probablemente serán demandadas mañana porque van a decir que la separación de la iglesia y el Estado no puede hacer eso, ¿verdad? Pero ganaremos. Pam ganará esa demanda. Ella los ama. Al final, ella los gana. Ella los consigue. A veces se pone un poco el juez no es tan bueno, pero ella al final gana. De eso se trata todo esto, ¿verdad, Pam? Firmé una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo. Es algo importante. Una gran cosa. Y establecí un grupo de trabajo del Departamento de Justicia que es realmente importante. Y Dan, tú estarás involucrado en él para erradicar el sesgo anticristiano. ¿No has oído de eso? Pero también hay sesgo anticristiano. Y en solo unos momentos también firmaré una orden ejecutiva para que crea una comisión presidencial sobre libertad religiosa, que es realmente la razón por la que estamos aquí. El presidente es el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien tuvo esta idea. Ponte de pie, Dan. Qué gran tipo, qué gran persona política. Es un político increíble, vicegobernador, y es un hombre de gran religión. Muchas gracias, Dan. Al igual que el doctor Ben Carson. Ben, no tengo que decir mucho sobre Ben, no tengo que decir mucho. Ha estado conmigo desde el principio. Originalmente estaba haciendo campaña en mi contra. ¿Puedo contar esa historia, Ben? ¿Te importa? ¿Estás seguro de que no te importa? Porque estaba haciendo campaña y era muy efectivo y estaba subiendo en las encuestas. Y me miró después de 3 o 4 debates y dijo, sabes que vas a ganar por mucho, ¿no? Eso fue durante 2016. Y dije, ¿qué quieres decir, Ben? ¿Qué quieres decir con eso? Estás haciendo campaña, no digas eso, Ben. Estás haciendo campaña, tienes una oportunidad. Est- Estaba un poco atrás, pero lo suficientemente lejos. Pero él dijo, ¿sabes que vas a ganar? Esta gente no puede vencerte, nadie va a ser capaz de vencerte. Dije, ¿por qué? Porque Dios está contigo. Dije, qué bien. Lo volvió a decir en la iglesia, ¿recuerdas esa vez? Me detuvo. Dijo, ¿recuerda lo que te dije? Dios está contigo. Nunca ha habido un presidente que haya invocado el nombre de Jesús más que tú. Nunca ha habido un presidente que diga, sí, amo a Jesús, pero amo a la gente de todas las religiones. Como dijo el doctor Phil, tienes un corazón para cada estadounidense. Estoy orgulloso de representarte como presidente, orgulloso de tener a Ben Carson como nuestro vicepresidente y a cada miembro de este comité. Te serviremos a la gente y lo más importante, serviremos a Dios. Gracias, señor presidente. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la fe no se ha dejado de lado. Se ha devuelto a donde siempre pertenece y ese es el centro. Estamos recuperando la religión en nuestro país y la estamos recuperando, como digo, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Muchas gracias a todos. Ahora, Martin, ahora existe esta comisión para la libertad religiosa y el presidente es Dan Patrick. Creo que es el vicegobernador de Texas, una figura política prominente, pero obviamente un evangélico con un corazón para este proceso, para este proceso.
Es interesante que el vicepresidente es un adventista. Ahora, depende de cómo vayas a definir esa libertad religiosa. Si esa libertad religiosa se va a definir como servir el bien común, entonces el siguiente paso en el proyecto 2025 es la implementación de la legislación dominical. E inicialmente, tal vez tengan espacio para otras interpretaciones, pero según el documento, el domingo es el día por defecto. Así que si el consenso se vuelve muy fuerte, y esa sería una ley papal en contraposición a una ley bíblica que dice el séptimo día, así que estoy muy interesado en ver cómo se desarrolla esto. Así que no voy a juzgar hasta que realmente suceda, pero sé lo que dicen las escrituras, lo que sucederá. Sí, Y eso me preocupa. también me preocupa. Y tenemos instrucciones claras del espíritu de profecía también con respecto a mezclarse con la política. Así que es un periodo muy, muy interesante. Pero puedes ver cómo se ha introducido sistemáticamente la religión y admitió que habría una implicación legal con respecto a la unión de la iglesia y el Estado. Pero dijo, ganaremos esa. Básicamente vamos a desechar esta idea de no tener iglesia y Estado. Sí, él dijo, olvidémonos de eso. Sí, es el cumplimiento de la profecía. Ahora, una de las cosas interesantes que también dijo fue, como una señal de respeto por la memoria de su santidad el Papa Francisco, por la autoridad que me fue conferida como presidente de los Estados Unidos por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondeará a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos. Por lo tanto, en primer lugar, se reconoce la estatura del obispo de Roma. Y es una señal de respeto. Y si finalmente implementaran su marca de autoridad sería interesante, ¿verdad? Ahora, uno de los cardenales que está entre los favoritos, entre los conservadores, no es el único que es un cardenal conservador. Hay otros también que están en la contienda. Y el mismo Donald Trump ha mencionado a un cardenal estadounidense que también está en el lado conservador. Así que hay varios de ellos que podrían estar en la carrera. Uno de ellos es Robert Sara. 5 citas del cardenal Robert Sara, favorito entre los conservadores para suceder al Papa Francisco. Es defendido por los conservadores por reflejar la doctrina y los papados de mentalidad litúrgica del Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Así que sigamos el ritual católico dictado por la tradición, por cierto. Está entre los que se están considerando para reemplazar al Papa Francisco. Entonces un hombre como él estaría en línea con el pensamiento general de los políticos en la Casa Blanca en este momento. En este momento, incluso con el grupo activista Católicos por los Católicos. Correcto. Eso es muy interesante. Anteriormente dirigió la Oficina de Caridad del Vaticano, Corurum, y chocó con Francisco en muchas ocasiones. Sus ideologías se dividen más seriamente y llegaron a un punto crítico cuando Sara y Benedicto XVI se retiraron como Papa interino en 2013. Fueron coautores de un libro titulado Desde lo profundo de nuestros corazones, el celibato del sacerdocio y la crisis de la Iglesia Católica, donde abogaron por las formas más tradicionales de hacer las cosas. Vance, uno de los últimos dignatarios en reunirse con el Papa Francisco el domingo de Pascua antes de su fallecimiento, ha hecho referencia al Papa Juan Pablo II, ideológicamente más similar a Sara en discursos públicos recientes. Por lo tanto,
Parece haber un distanciamiento del lado liberal hacia el lado conservador. Y como hemos dicho, Martín, eso sería una sanación de la herida. Definitivamente. Bueno, también puede ser una sanación si un papa liberal es elegido. Bueno, en realidad no importa si el papa elegido es liberal, conservador o moderado o algo intermedio. Lo que sanará la herida es que la iglesia y el Estado se unan y las normas y estándares de la iglesia se implementen mediante una legislación. Eso sana la herida por completo, porque eso es legislar la moral católica en nombre del papado, incluso si es contrario, a las escrituras. Entonces, eso sanaría la herida. Pero el catolicismo siempre ha argumentado que el sistema que estaba en vigor en la Edad Media, donde por tradición la estatura del Papa era aceptada sin cuestionamientos, quieren repetirlo, quieren recuperarlo. Y los rituales que tenían mantenían a la gente en ignorancia. Sí, eso es verdad. Y también queremos que la gente esté en la ignorancia hoy en día porque debemos centrarnos en el ritual en lugar de la palabra. Eso es verdad. Estaba pensando ahora, estábamos hablando, como acabas de decir, necesitas a alguien que tome ese lugar que será el popular. Sí, Ahora, el Papa Francisco fue muy popular, pero en realidad, si lo vemos, y lo hemos mencionado muchas veces, aunque dijo ciertas cosas que eran muy liberales, nunca cambió la doctrina. no, la doctrina se mantuvo y el Vaticano II no reenvió ni una sola doctrina. Y como dijo el obispo Schneider, no pueden porque están en ex cátedra, son infalibles. Entonces, si alguien vuelve a este tema de la infalibilidad, entonces el protestantismo debería realmente tener una cadencia, debería tener un ataque, deberían tener un ataque apoplético, pero les garantizo que no habrá ni un gemido. En realidad, apoyarán esto porque quieren que esta moralidad regrese. Tener una autoridad terrenal que puedan buscar como una implementación terrenal de su poder y olvidémonos del reino de Dios, porque lo vamos a establecer y Jesús tendrá que mirar desde la barrera y decir, bien hecho mis pequeños soldados ahí abajo. Ahora están manteniendo a todos bajo control en mi nombre, aunque estén haciendo todo lo contrario a las escrituras. Sí, justo antes de continuar, cuando veamos al obispo Sara aquí, Cardenal Sara. Cardenal Sara, lo siento, en el episodio anterior que hicimos mencionamos al Papa Negro. Ahora, tal vez debes explicar. Algunas personas se confundieron y pensaron que era un problema racial. No es un problema racial en absoluto, es la vestimenta que usan. El Papa Negro es la cabeza de la orden jesuita y también reside en Roma y es el poder detrás del trono. Es el general del ejército y es el quien implementa en el terreno cuáles son los deseos y ve que se implementen y se infiltren en todas las sociedades políticas. Ese es el Papa Negro, no en base a su color de piel, sino en base a su túnica que usa. Luego tienes al Papa Blanco, él es a quien le juran lealtad, pero están tan unidos en su trabajo y el objetivo es nuevamente este ultramontanismo, todo el poder en un hombre. Y eso es lo que quieren implementar. Si el próximo papa debe ser negro en términos de color, bueno, entonces podrías bromear y decir que habrá dos papas negros. Pero realmente no. No importa si es blanco o si es negro, porque no es un problema racial en absoluto. Es un sistema religioso que se implementa. Ahora, esto puede
sonar irónico, pero en realidad también puede ser subliminal. Con seguridad, incluso un poco profético. Sí, en el sentido de que Trump publicó una imagen de sí mismo como papa en su red social y hubo un gran revuelo, pero hubo a miles que les encantó. Cientos de miles. Ahora, en mi opinión, creo que probablemente fue irónico, pero podría ser profético. No es que se convertirá en papa, por supuesto que no, sino que implementará en nombre del papa lo que quieren. Oh, seguro, verás, él actuará aunque no sea papa, haciendo todo lo que el papa quiere. Todo lo que él quiere, así que actuará como el papa. De hecho, estará haciendo en su nombre lo que el papa deseaba poder hacer públicamente, pero lo está haciendo clandestinamente. Como lo habrían hecho los papas en la Edad Media. En la Edad Media, él solo sería el representante que lo haría en su nombre. Así que la imagen se publicó sin comentarios ni explicaciones en la cuenta personal del presidente de los Estados Unidos y luego en la cuenta de X e Instagram de la Casa Blanca. Entonces, tal vez hubo travesuras involucradas, pero tal vez sin que ellos lo supieran, o si supieran, una implicación profética. ¿No es uno de los trucos de los jesuitas que pones algo hecho a la vista de todos? Sí, esa es la norma de la sociedad secreta. Escondes cosas a la vista de todos. Esto ocurre solo unos días después de que el líder mundial bromeara diciendo que les gustaría ser el pontífice. La semana pasada los periodistas le preguntaron en el jardín de la Casa Blanca quién le gustaría que sucediera a Francisco. Y él respondió, me gustaría ser papa. Esa sería mi primera opción. Continuó diciendo que no tenía preferencia, pero que había un cardenal en Nueva York que era muy bueno. Bueno, anteriormente dijo que el cardenal Burke era una excelente opción. Ahora probablemente se está refiriendo al cardenal Dolan. Así que cualquiera de los dos sería tradicionalista si llegaran. Así que hay varios. No digo que vayan a llegar, pero sería interesante si alguno de ellos llegara. Y luego, en lo que a él respecta, fue criado presbiteriano. Así que eso es calvinista. Pero él ha renunciado a ello y se considera un cristiano no denominacional. Lo lo cual es probablemente una decisión inteligente si desea tener este clima ecuménico, que es lo que Roma quiere. Sí, definitivamente, de hecho, tiene que hacerlo. Lo que hizo fue dejar la Biblia a un lado, decir que no quiere afiliarse a nadie para poder... Es como una doctrina católica en realidad. Sí, es como una doctrina católica, es un sistema muy inteligente. Ahora, Martín, vayamos al proyecto 2025, porque realmente este es el manual, ¿no es así? Ahora, este artículo del 20 de marzo tiene que ver con el Departamento de Educación, que introdujo tantas ideas liberales que quieren erradicarlas. Y la educación es un objetivo crucial de la lista de deseos de la política de derecha, conocido como Proyecto 2025. Ahora, esto viene de la BBC. Un documento de 900 páginas pide una mayor elección de escuelas, esencialmente subsidiando escuelas religiosas y privadas con fondos públicos, que también fue objeto de una orden ejecutiva temprana de Trump. Entonces surge la pregunta, aunque Trump se distanció del proyecto 2025, ¿en realidad lo está implementando? Porque la prueba del pudín siempre está en comerlo. Exactamente. Entonces puede ser un juego de palabras que se distancie, pero todo su gabinete es en realidad parte integral o está ocupado con eso. Pero él mismo no lo está haciendo directamente. Pero, pero todos los demás es... Es como si la Iglesia Católica se estuviera distanciando de la francmasonería, mientras que la mayoría de sus personas prominentes son masones, ¿cierto? Entonces, mientras Trump se distanció del proyecto 2025,
ha nominado a varios de sus autores para ocupar puestos clave en el gobierno. Y muchas de sus órdenes ejecutivas iniciales siguen de cerca las propuestas descritas en el documento. Entonces dicen, ¿esto es política, este 2025, o es una lista de deseos? Entonces lo han degradado de política a lista de deseos. Pero no es lo mismo si escribes una orden ejecutiva y la lista de deseos se convierte en política. Por supuesto, por eso digo que es un juego de palabras. Es un juego de palabras inteligente. Entonces, ¿es esta una pregunta? ¿Es el proyecto 2025 un proyecto para hacer que América sea católica de nuevo? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, aquí está vestido más como un jesuita con una túnica negra, ¿verdad? Entonces, ¿está jugando un doble papel? No lo sabemos. Entonces, Sky News retoma esto y dice, Donald Trump está siguiendo un manual de la derecha. ¿Y qué sigue? Entonces repasan un par de cosas que en realidad se implementaron. Así que echemos un vistazo. ¿Qué decía el proyecto 2025? El documento exigía al presidente recortar las regulaciones y facilitar el despido de los empleados federales. ¿Qué ha hecho Trump? Desde el día que regresó al cargo, el señor Trump ha instruido a sus aliados para que persigan al llamado Estado profundo, poniendo a las agencias federales, incluido el FBI y el Departamento de Justicia, mucho más bajo el control presidencial. Así que lo hizo. Sí, ¿Qué más decía? La inmigración ilegal debería ser eliminada, no mitigada, la frontera sellada, no reordenada. ¿Qué hizo? Prometió ajustar las deportaciones, declaró una emergencia nacional en la frontera con México y básicamente la detuvo. sí, 99.9%. Entonces, ¿lo implementó? Con seguridad. ¿Qué más decía el proyecto? El próximo presidente conservador debe hacer que las instituciones de la sociedad civil estadounidense sean objetivos difíciles para los guerreros de la cultura woke. ¿Lo está haciendo? Es muy duro con eso. ¿Va tras las universidades? Sí, lo acabas de mencionar antes. Bien, una orden ejecutiva tras otra. Se dice que esto debería hacerse eliminando términos como diversidad, equidad o inclusión, igualdad de género y el aborto. ¿No detuvieron toda la financiación? El Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo Musk identificó todo eso y simplemente lo detuvo. La DEI fue eliminada inmediatamente en la primera orden ejecutiva ese primer día. ¿Y cuál fue la ira que provocó? ¿No están quemando Teslas y haciendo todo tipo de cosas como consecuencia? Tiene protestas en todas partes, pero ahora veo que también hay contraprotestas igualmente. Cierto. Entonces, ¿qué ha hecho? Prometió una guerra contra la gente progresista y ciertamente la ha cumplido. Sus órdenes ejecutivas han estipulado que solo hay dos géneros y buscaron terminar con el apoyo del gobierno a los programas de la DEI, mientras que el Pentágono ha purgado el contenido de la DEI de sus plataformas en línea. Así que eso fue un hecho. ¿Es una lista de deseos o es una implementación? Bueno, si puedes usar medios financieros para obligar a las personas a hacer esto, entonces eso es un cumplimiento de Daniel capítulo 11. Definitivamente. Definitivamente esta lista de deseos me hace pensar como si vas de compras en línea, tienes la lista de deseos y la mueves al carrito. Sí, está en el carrito, sí. ¿Qué más decía? Sobre el tema de los aranceles y el comercio, el documento está dividido. Entonces, ¿qué ha hecho? Mientras se ha mostrado algo movible en otras políticas, el presidente Trump ha hablado de su amor por los aranceles durante décadas. La serie de aranceles globales ha hecho caer los mercados y ha dejado a los aliados tambaleándose. Pero va a haber un nuevo orden económico. Y si puede forzar al mundo, entonces debe tener algo de influencia. Bueno, no están todos corriendo de un lado a otro, incluyendo a nuestro país. ¿Y se puede usar la economía para forcear ideologías? Sí, Bien. Entonces, ¿qué más decía?
La política educativa federal debería ser limitada y en última instancia el Departamento Federal de Educación debería ser eliminado. Entonces, ¿qué hizo? Firmó una orden ejecutiva pidiendo el desmantelamiento del Departamento de Educación. No se puede, no se puede implementar mejor que eso. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué decía? También decía que la próxima administración conservadora debería reducir la huella global con la ayuda estadounidense, como mínimo volviendo al nivel presupuestario del 2019 antes de la pandemia. ¿Lo ha hecho? ¿Lo hizo? Sí, 100%. Ha ido mucho más allá. En cambio, él se ha presionado para desmantelarlo por completo. ¿Qué más dijo el proyecto 2025? Las políticas climáticas extremas de la administración Biden han empeorado la inseguridad alimentaria y el hambre mundiales. Su agenda contra los combustibles fósiles ha provocado un fuerte aumento en los precios mundiales de la energía. Así que solucionemos ese problema. Y un buen apagón en España podría ser justo lo que necesita. ¿Puedes ver cómo encaja todo esto? con seguridad, con seguridad. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha retirado a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, revocó los objetivos del presidente Joe Biden en vehículos eléctricos y prometió perforar y perforar y perforar. Entonces, ¿lo ha implementado? Terminó en camino. Bien, ¿qué hay de esta? La decisión de la Corte Suprema de anular las protecciones al aborto en Roe versus Wade es aclamada como la mayor victoria pro familia en una generación. Pero dice que las cosas no deberían detenerse allí. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Mientras su ráfaga inicial de órdenes ejecutivas no incluía medidas para expandir o hacer cumplimiento la ley Comstock, el Dr. Long dijo que todavía es muy temprano en el mandato del presidente. Entonces, Martín, esta es una agenda un poco a largo plazo. Primero tienes que poner las cosas en su lugar. Sí, Eso te dará la influencia que necesitas, ¿correcto? es cierto. No puedes implementar una ideología hasta que tengas la influencia para hacerla cumplir, ¿cierto? Y puedes ver cómo se está juntando eso. ¿Qué más decía el proyecto 25? El amplio manual de estrategias para el poder exigía a los aliados de los Estados Unidos que asumieran una responsabilidad mucho mayor por su defensa convencional. ¿Qué ha hecho? El señor Trump y su administración han instado a los aliados de la OTAN a gastar más en defensa. Básicamente los está obligando. Así es. No solo les está preguntando. Y luego, ¿qué más? TikTok es, en efecto, una herramienta de espionaje chino que el presidente debería prohibir. Entonces, Trump está tratando de negociar la venta de la aplicación a las operaciones estadounidenses. Entonces, él está jugando según el libro. Estoy interesado en el siguiente. Así es. Y no somos nosotros quienes lo mencionamos, es Sky News. Dejemos esto bien en claro. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué podría ser lo siguiente? Si el señor Trump continúa reflejando el proyecto 2025, consciente o inconscientemente, algunas partes no realizadas del documento incluyen lo siguiente. Su enfoque en la familia, que dice que está en crisis, agrega, es hora de que los legisladores eleven la formación y la cohesión de la autoridad familiar como su máxima prioridad e incluso utilicen el poder del gobierno. ¿Esa es su legislación? Sí, Incluso a través del código tributario para restaurar la familia estadounidense, con uno de los autores diciendo que se debe enfrentar toda amenaza a la estabilidad familiar. ¿Cuál es la cosa número uno que el papado ha pedido para devolver a la familia a su propósito original? ¿Qué pidieron para eso? la legislación dominical. La legislación dominical. ¿Está eso también en el documento? Eso está en la documentación, pero ya se ha establecido en Europa durante mucho tiempo. La Alianza Europea del Domingo lo impulsa todo el tiempo. Pero si piden esto, y el problema número uno en términos de hacer que la familia vuelva a ser viable, es el tiempo común para
pasar juntos como familia, para no solo promover los objetivos de la familia. Entonces debe ser un tiempo sincronizado. Un tiempo sincronizado, Martín. ¿Cómo sincronizas el tiempo? Eso significa que no ayuda a darle a mamá un miércoles libre y a papá el domingo libre, porque entonces la familia se divide. No ayuda a tener una parte de la familia sujeta a las reglas de la escuela y la otra a las reglas del trabajo. Eso no es tiempo sincronizado. ¿Cómo los reúnes a todos? Debes tener un día de descanso en común. Puedes tener 2, No. puedes tener 3. Entonces, ¿cuál es el predeterminado? Domingo, con seguridad. ¿Y qué dijeron en el proyecto 2025? ¿Cuál es el día predeterminado? Domingo. Entonces el argumento debe ser el tiempo sincronizado para reunir a las familias. Eso significa que cualquier otro día, incluso si inicialmente se permite en términos de libertad religiosa, eventualmente debe dar paso al tiempo libre sincronizado. Eso significa que solo se puede permitir un día por semana para que la economía no sufra. Eso es por el bien común. Por lo tanto, el valor predeterminado será el domingo. ¿Es esto lo siguiente en la agenda? Bueno, creo que está muy priorizado. Bueno, Sky News hace la pregunta. También menciona los otros, pero este es el primero. Este es el que dicen que sigue. Realmente espero que tengan razón. Seguro. Y dice que está en crisis. Sí, Entonces cualquier cosa que esté en crisis significa que tendrá prioridad. pero antes de implementar esto, primero debes obtener la influencia para implementarlo. No solo en Estados Unidos, pero asegúrense de que se haga universalmente. Y el papado jugará un papel muy destacado, muy destacado. Y Laudato Si y el proyecto 2025 le dan un lugar muy destacado en su documentación. Entonces el proyecto 2025 habla sobre el descanso sabático. Dios ordenó el sábado como un día de descanso y hasta recientemente la tradición judio-cristiana buscó honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. La tradición judio-cristiana moderna. Eso significa que debes detener todo antisemitismo y todo sesgo cristiano. Así que ya están juntos. Solo hay un pequeño problema aquí. El lado judío guarda el sábado y el lado cristiano guarda el domingo. Entonces, ¿cuál de los dos es el día bancario nacional de descanso? Domingo. Sí, sí. Domingo. ¿Cuáles son las tradiciones de los pueblos en general? El domingo. El domingo. Entonces, el judaísmo es una minoría cuando se trata de eso. Entonces, si insisten en el sábado y los adventistas se unen a ellos, seguirán siendo una minoría. Y si quieren ser inclusivos y tener un día de descanso sincronizado, tarde o temprano, uno de los dos debe ceder. Debe ceder. Sí. ¿Cuál será? La historia se repetirá. Irá al domingo. Constantino no hizo una ley dominical. Exactamente igual. Y luego todavía el judaísmo tenía el sábado y el domingo. Y el catolicismo luego hizo una ley antisábado. Eso es historia. Si Donald Trump está siendo comparado con Constantino, eso significa que está actuando en nombre del obispo de Roma. Entonces los deseos del obispo de Roma, la marca de su autoridad, la observancia del domingo, debería ser legislada a favor y la observancia del sábado debería ser legislada en contra. Me pregunto quién capitulará. ¿Serán los judíos o serán los adventistas?
Dejemos eso en las manos de la providencia. Veamos qué pasa, ¿sí? Además, Martin, un día libre compartido permite que las familias y las comunidades disfruten del tiempo libre juntos. Eso es un tiempo sincronizado. En lugar de individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Eso es lo que dice el documento. El bien común. Viene directamente del pensamiento papal. Por lo tanto, el Congreso debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en el día de reposo. Ese día se convertirá en domingo. Esa es la marca de la bestia. Entonces, ya sea que el presidente sea evangélico, el vicepresidente adventista o haya un judío en la contienda, el tema es domingo versus sábado. No va a desaparecer fácilmente. La pregunta es quién va a capitular y qué día se impondrá finalmente para tener un día de descanso sincronizado universalmente. ¡Universalmente! Sí. ¿Crees que los sindicatos desempeñarán un papel? Están desempeñando un papel importante. Ahora, en Europa, los principales sindicatos se han sumado al movimiento del domingo. Todos ellos. Todos ellos. Martin, nos espera un viaje interesante. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que debemos orar porque creo que el libro de jugadas está tal como está registrado en las Escrituras. Se está desarrollando entre nuestros ojos. Y necesitamos oraciones y no sus rezos del rosario. No. Pidamos a Dios con sencillez. Padre Celestial, tú tienes las riendas de la historia. Lo sabemos porque predijiste la historia de antemano en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y ahora cuando vemos las mismas cosas escritas allí desarrollándose ante nuestros ojos, significa que tenemos que elegir entre varios reyes. Algunos afirman que los reyes de este mundo dictarán la moralidad y la Biblia afirma que si no te adhieres a la moralidad de las Escrituras, entonces no amas a Dios, porque si amas a Dios, guardarás sus mandamientos, y si no los guardas, se te llamará mentiroso. Así que, Padre Celestial, no queremos ser mentirosos, queremos guardar tus mandamientos y no ordenanzas cambiadas que alimentan el bien común. Así que ayúdanos a tomar decisiones correctas. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.